Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos y nos da mucho gusto que nos acompañen un domingo más en esta transmisión. Y estamos en este primer domingo del año 2021 compartiendo las escrituras y es un gozo y una bendición el poder continuar este año también. Quiero anunciarles que vamos a continuar ahorita los domingos en línea solamente, no nos estamos reuniendo en el templo, en la Iglesia Bautista del Renuevo, pero continuamos, mis hermanos, a las 12 del día los domingos y vamos a iniciar este domingo una serie de estudios basados en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así es que espero que tenga Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz. Y este mes nos vamos a enfocar en este estudio de primera de tesalonicenses. Espero que sea de gran bendición y que también usted pueda compartir con amigos, familiares o vecinos estas enseñanzas que esperamos que sean de bendición para cada uno de nosotros. También recordarles que los miércoles tenemos el estudio bíblico, pero vamos a iniciar o a retomarlo el miércoles 13 de enero, ¿sí? O sea, de este miércoles al siguiente, el miércoles 13 de enero, retomamos los estudios bíblicos y nos estamos enfocando en el tema de cómo progresar en la vida cristiana, los miércoles a las 8 de la noche, a partir del miércoles 13 de enero. Nos faltan 2 estudios para concluir esa serie y luego les diré qué otras enseñanzas vamos a continuar. Y también invitarles a un grupo que estamos formando en la iglesia, un grupo de evangelismo. Queremos este año, mis hermanos, pues evangelizar de la mejor manera y por todos los medios posibles. Y le invitamos para que usted sea parte de este grupo de evangelismo y se lo indique a nuestra hermana María Elena Gutiérrez. Así es que si usted quiere compartir de Cristo Jesús, indíquelo a nuestra hermana, puede hablar a su teléfono y ella ya le indicará el plan de trabajo y cómo vamos a estar evangelizando este año, Dios mediante. Así es que la invitación, y ojalá que haya un buen número de hermanos, hermanas, adultos, jóvenes, adolescentes que quieran integrarse y mis hermanos, pues con todo gozo y con toda pasión, hablar de Cristo porque urge compartir el Evangelio. Bueno, pues vamos a disponernos y vamos a hacer una oración para dar inicio en esta tarde. Te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos la vida y la salud este nuevo año, iniciar este primer domingo del año, Señor, eh, escuchando tu palabra, estudiándola y entendiendo que solamente tú, mi Dios, eres el único que puedes guiarnos con tu sabiduría, animarnos, Señor, con tu palabra, con tu poder y tener esa confianza plena en ti, a pesar de lo que estamos enfrentando. Mi Dios, sabemos que tú eres nuestro buen pastor, que nada nos faltará y que tú nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Gracias por ello y rogamos también que perdones toda ofensa, limpies nuestras mentes y corazones. De tal manera, Señor, que nuestras vidas estén abiertas a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el entendimiento para que tu palabra transforme todo nuestro ser a fin de reflejar el carácter precioso de Jesucristo, tu Hijo. Bendícenos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver el mensaje titulado 5 marcas de los seguidores genuinos de Jesucristo. 5 marcas de los seguidores genuinos o auténticos, ¿verdad?, de Jesucristo. Y voy a permitirme leer este capítulo 1, le voy a pedir que me siga en su Biblia, por favor. Son solamente 10 versículos para poder tener una mejor comprensión sobre el tema que vamos a tratar. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 en adelante: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados míos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis,
cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Bueno, el apóstol Pablo, junto con este equipo de creyentes, Silvano y Timoteo, fundaron esta iglesia a los tesalonicenses en su segundo viaje misionero. Y obviamente esta iglesia estaba atravesando por algunas pruebas, algunas persecuciones, algunas situaciones difíciles, y Pablo les escribe, entre otro de los propósitos, que fue el de animarles, el de instruirles sobre aspectos prácticos de la vida cristiana, y esta fue quizás una de las iglesias más preferidas del apóstol Pablo. Cuando vemos las cartas que escribe Pablo a las diferentes iglesias que él fundó, pues a veces usa diferentes tonos para dirigirse a ellos, pero esta carta está escrita con un tono de mucha gratitud y causaba gran alegría al apóstol Pablo, pero también esta preocupación porque estaban teniendo algunos problemas y él quería ayudarles a resolverlos a través de la instrucción de las escrituras. Bueno, precisamente tenemos que enfocarnos en ese aspecto, en los seguidores auténticos de Jesucristo. Les comentaba en otras ocasiones que hay algunas estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos, en donde ya mencionan que a través de todo este año, del 2020, pues hubo un 25% de personas que asistían a las iglesias cristianas y de hecho ya se ausentaron, dejaron de asistir, ya no se congregan ni tampoco están en línea. Algo sucedió con ese 25% y obviamente algunos eran miembros, otros eran solamente congregantes y quizás se fueron, se desilusionaron, se desanimaron, se volvieron al mundo, lo que sea, pero no podemos decir que eran realmente discípulos, seguidores, creyentes nacidos de nuevo. Y eso es lo que sucede, que no podemos dar por sentado que todas las personas que se congregan o que asisten a una iglesia son cristianos nacidos de nuevo. Si se retiraron, si se fueron para siempre es porque nunca tuvieron un encuentro real, genuino con Cristo Jesús. Entonces, por eso vamos a ver en esta tarde 5 marcas de los seguidores auténticos de Jesucristo, porque hay evidencia de que es hijo de Dios, de quien ha nacido de nuevo, se van a ver esas marcas, esas señales, esas evidencias. Entonces, vamos a ver en primer lugar en el versículo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, un seguidor auténtico de Jesucristo es alguien que ha sido salvado, es una persona salva. Ahora, salva, ¿por qué? Por la elección de Dios. Y aquí nos dice entonces que ellos fueron elegidos. Dice, hermanos, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, ¿quién eligió a quién? Dios nos eligió a nosotros. Es decir, Dios toma la iniciativa y por amor, Él nos llama para ser sus hijos, para conocerle y para ser salvos. Busque, por favor, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos indica que fuimos escogidos por Dios desde el principio, es decir, antes de la creación del mundo,
Ya Dios nos había a nosotros elegido para ser sus hijos, desde antes de la fundación del mundo, solamente por su amor, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos alguien especial, simple y sencillamente por su misericordia y por su gracia. Ahora, esto no evita, no nulifica la voluntad de una persona para creer, para arrepentirse, al contrario, Dios nos elige, pero la gente que rechaza a Cristo lo hace por su propia voluntad, porque así lo quiso, así lo decidió. Pero quien tiene la iniciativa para darnos la salvación, para llamarnos y para buscarnos, es Dios mismo. Así es que damos gracias a Dios porque Él nos ha elegido para ser salvos, y cuando Dios elige a alguien para ser salvo, esa persona nunca pierde su salvación, porque ya fue elegido. Y como dijo Jesucristo en el capítulo 10 de Juan, que somos sus ovejas y nadie nos podrá arrebatar de la mano de su Padre. Así es que tenemos esa confianza y esa seguridad en que somos salvos, ¿sí? Hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, Dios nos ha dado una nueva vida. Así es que, ¿cómo viene la salvación a nosotros? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo que, versículo 5, ahora regresamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo Dios nos da esa salvación? Bueno, a través, en primer lugar, del mensaje del evangelio. Una persona se salva cuando esa persona, en primer lugar, escucha el evangelio. Ahora, ¿qué significa el evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación de parte de Dios. Así es que para que una persona se salva, esa persona necesita escuchar el Evangelio y entender el Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? Voy a ser muy breve solamente. Busque, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 15, porque aquí Pablo dice y define qué es el Evangelio, qué consiste el Evangelio. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, cuando una persona recibe el Evangelio, la buena noticia de Dios, si es salva esa persona, va a perseverar, no lo puede abandonar, porque es una obra que Dios ha comenzado, y lo que Dios ha comenzado, Él también lo terminará. Verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste? Número 1, en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado. Y 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las buenas noticias de Dios. Esto es el Evangelio, que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó, venciendo la tumba, a la muerte, al diablo, al mundo y al pecado, y ahora Él está vivo y Él viene a vivir dentro de cada uno de nosotros. Esto es el Evangelio, estas son las buenas noticias de Dios de salvación. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Ahora, al entender, al comprender el Evangelio, se necesita también la labor del Espíritu Santo, y esa es la labor que hace el Señor. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo haga esa obra? Porque es la obra de la salvación de Dios, no es nuestra obra. Nosotros compartimos el mensaje, compartimos el Evangelio, lo explicamos, oramos por la salvación de la gente, pero quienes va a cambiar, quienes va a convencer de pecado, es el Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en las personas cuando éstas están escuchando y sus corazones están siendo, entonces, convencidos de pecado, de justicia y de juicio? Y cuando una persona cree en Cristo y viene en arrepentimiento al Señor, esa persona nace de nuevo. El Espíritu Santo le da un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, quita ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón orgulloso, y le da un corazón nuevo, un corazón de carne, le llamo, es decir, un corazón sensible a la palabra de Dios, con nuevos afectos, con una nueva naturaleza. Y esa es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo está explicando aquí que estos seguidores auténticos de Cristo son salvos, elegidos por Dios,
¿Por qué? Porque escucharon y recibieron el Evangelio y el Espíritu Santo hizo su obra de salvación. Es decir, la salvación no viene porque usted tenga una religión. No, la religión nunca podrá producir salvación, porque la religión es obra del hombre. Pero el cristianismo consiste en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, una pregunta, ¿es usted una persona salva? ¿Tiene la certeza? ¿Ya nació de nuevo? ¿Ya entendió el mensaje del Evangelio? ¿Y ya abrió su vida para que el Espíritu Santo le cambie, le transforme y le dé una nueva naturaleza? Bueno, si usted ha venido a Cristo y ha depositado su fe en Él y se ha arrepentido de sus pecados, usted entonces puede tener esa confianza en que Dios le ha elegido y ahora usted tiene la salvación. Ok, entonces, en primer lugar, esta marca de los seguidores auténticos de Cristo es que son salvos por la elección de Dios. Ok, número dos, regresamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos con la segunda marca de los seguidores auténticos de Jesucristo. Y esto lo vemos en el versículo número 1. Bueno, versículo 2, dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿A quién se está refiriendo y dirigiendo Pablo? A los creyentes en Tesalónica, es decir, a la iglesia. En el versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, en segundo lugar, la segunda marca es que ese creyente ahora forma parte de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. En este caso, estos creyentes se congregaban en esta zona, en esta ciudad de Tesalónica. Así es que una vez que Dios nos da esa salvación, Dios nos integra a su iglesia, a la iglesia, vamos a llamar así, universal, el cuerpo de Cristo, de tal manera que ahora formamos parte de esa congregación. ¿Qué es una iglesia cristiana? Pues es una asamblea, significa los llamados fuera para congregarse, para reunirse. Entonces, la iglesia del Señor es una iglesia que Él ha fundado. Jesucristo dijo, y yo edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia es de Cristo y la iglesia es ese cuerpo que Dios está formando solamente con gente que ha sido salvada. Así es que la iglesia ahora viene a ser el pueblo de Dios y nosotros venimos a ser parte de su pueblo. Busque por favor en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Entonces, pregunta, siempre hemos aquí en esta tierra, hemos sido parte de la iglesia, no, no siempre. Hubo un momento cuando fuimos salvos, entonces apenas fuimos aquí integrados, aquí en esta vida, a la iglesia del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no formábamos parte del pueblo de Dios, no formábamos parte de la iglesia de Jesucristo, dice, pero que ahora, ¿verdad? Cuando fuimos salvos, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que es muy clara la escritura cuando dice que los salvos, Dios, a los salvos Dios nos ha integrado ahora a su iglesia, a su cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo y eso es parte del plan de Dios. El plan de Dios no es dejarnos como creyentes salvos, aislados, cada quien viviendo su vida como quiere, no. Dios nos integra a las iglesias, ahora iglesias locales, a través del bautismo, de eso hablaremos más adelante, pero el creyente ahora viene a ser parte, está integrado por el Señor y se involucra, de tal manera que tenemos que entender que la iglesia es parte del plan de Dios. Si usted dice, pues yo soy salvo, pero no necesito de la iglesia, entonces usted no ha entendido o no ha leído bien la Biblia, porque a quien Dios ha llamado para salvación, Dios lo ha llamado para ser parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento como cristianos se debe de llevar a cabo siendo parte de una iglesia local, estando integrados, estando involucrados, congregándonos regularmente, guardando el domingo como el día del Señor, estando en comunión.
ayudándonos, practicando esa dinámica que está en la Escritura de edificándoos los unos a los otros. Ahora dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que un creyente esté aislado, porque si usted se aísla del cuerpo, usted se expone a todo tipo de ataques del diablo, a todo tipo de tentaciones, a todo tipo de mala doctrina, de malas influencias, porque la iglesia viene a ser una estructura que Dios ha puesto también para nuestra protección, para nuestra fortaleza, para nuestra edificación. Entonces necesitamos de la iglesia porque la iglesia es nuestra familia espiritual. Busca ahora, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Así es que qué importante es que el cliente entienda que debe estar bien integrado asistiendo. Efesios 2, 19 dice aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué le parece? Somos ahora miembros de la familia de Dios. Así es que lo normal es que un niño crezca en el seno familiar porque es la familia en donde él va a aprender hábitos, valores, buenas costumbres, va a recibir amor, atención, sabiduría, etcétera, en el entorno familiar. Ahora, espiritualmente hablando, Dios nos ha dado también este entorno espiritual que es la iglesia, para que con la iglesia crezcamos y nos vayamos desarrollando juntamente hasta reflejar la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, si bien ahorita, ciertamente por este confinamiento, han cerrado los templos y no nos han permitido congregarnos como iglesia, bueno, tenemos que buscar ahorita alternativas temporales, pero son temporales, ¿verdad? Se tiene que procurar mantenerse en contacto con otros creyentes, hábleles por teléfono, pregunte cómo están, en qué puede servirles, si puede orar por ellos, a través de la computadora, enviándoles mensajes de WhatsApp, o sea, tenemos que buscar las formas y cuando se permita, se pueda, pues reunirnos en pequeños grupos en las casas, ¿verdad? Tomando las previsiones sanitarias, pero mis hermanos, no podemos estar permanentemente aislados. Cuidado con ello. Necesitamos de la iglesia porque la iglesia es parte del plan de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Así es que déjeme preguntarle, ¿está usted ya integrado en una iglesia local? ¿Está participando? ¿Está siendo discipulado? ¿Está adorando a Dios en compañía de otros creyentes? Insisto, ahorita en estas semanas o meses, no sabemos en cuánto tiempo se nos permita volvernos a congregar, pero esa debe ser la intención y la práctica y el buen hábito de cada creyente. Reunirse el día del Señor, el domingo, para alabar al Señor, para equiparse con la palabra, para edificar a los demás creyentes. Y entre semana, hacer lo posible por reunirnos en pequeños grupos para continuar edificándonos y compartir el Evangelio. Muy bien, vamos con la tercera marca y es los seguidores auténticos de Jesucristo desarrollan tres virtudes indispensables. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo número 3. Primera Tesalonicenses 1:3 dice así, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona el apóstol Pablo tres virtudes que se van desarrollando en cada auténtico seguidor de Jesucristo y son básicas, son indispensables estas virtudes porque estas cualidades, esas características es lo que nos van a permitir crecer y madurar, porque el creyente tiene que ir madurando, pareciéndose cada vez más a Cristo Jesús en todos los aspectos de la vida. Muy bien, comienza mencionando aquí el apóstol Pablo, damos gracias por la obra de vuestra fe. Entonces, si tenemos una fe auténtica, una fe viva, esta fe se va a manifestar. ¿En qué? En buenas obras, dice la obra de vuestra fe. Así es que si tenemos esa fe en Dios, vamos, mis hermanos, a practicar buenas obras, porque fuimos llamados para buenas obras. La salvación no es por buenas obras, es por la obra de Cristo. Pero si tenemos esa salvación en Cristo, la salvación producirá buenas obras, ¿verdad? Entonces, las buenas obras son fruto de la salvación. Así es que la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Pero si tenemos una fe viva, esta fe viva
va a movernos a servir y como dijo Jesucristo, pues si alguien te pide que lo lleves una milla, ve con él dos, nos va a llevar a recorrer la segunda milla. El creyente ahora tiene una actitud de siervo por fe, porque ahora sabe que ha sido llamado a servir. Hemos entendido también que Dios nos asigna a cada quien, por llamarlo así, un proyecto de fe, algo que realizar en la vida por fe. Y por eso cuando tenemos fe en Dios, sabemos que Él ya ha preparado un camino para que al andar en ese camino por fe, vayamos llevando a cabo el proyecto que Él nos ha encargado. Vivimos por fe, cada día confiamos en Dios. Vivimos una vida santa, no vivimos en base a la vista, sino vivimos por fe. Ahora, viene este año 2021, no sabemos cómo va a estar, pero sin duda que habrá retos y grandes desafíos, pero si usted mantiene su vista en eso, usted se puede desanimar muy pronto. Tenemos que caminar por fe. El creyente vive por fe, no por vista, porque Dios es quien nos sostiene. Bueno, dice también, sabemos de vuestro trabajo de amor. Entonces, la segunda virtud, aparte de la fe, es el amor. Y el amor produce, dice aquí, un trabajo. Es decir, trabajamos motivados por el amor de Dios. Donde hay amor, hay trabajo. Hay trabajo arduo, hay trabajo intenso y también hay un trabajo hacia los demás y en la obra del Señor. Amor implica aquí dos cosas también, aparte del trabajo, implica una actitud. O sea, ahora como creyentes tenemos que destacar, mis hermanos, por amar. Amar. Lamentablemente a veces ese amor se va enfriando. Dijo Jesucristo que en los últimos tiempos el amor de muchos se resfriará, se enfriará. Por eso es que esta cantidad, ese porcentaje, pues es un buen porcentaje, 25% de congregantes o de miembros de las iglesias ya dejaron de asistir. Su amor se enfrió, sencillamente, se enfrió. Y el creyente tiene que mantener ferviente ese amor. ¿Cómo? Recordando que Dios le ama a uno y en segundo lugar, esa actitud de amor nos debe de llevar a relacionarnos con los demás también de igual manera en el amor de Cristo. Amar a los demás. Tenemos que destacarnos hoy por hoy y darnos así a conocer como discípulos de Cristo. Él dijo que en ese amor en que tuviéramos los unos por los otros, nos íbamos a dar a conocer y a dar testimonio a los demás. Y en tercer lugar, aquí Pablo menciona otra virtud que es la esperanza. Ahora, la esperanza es la constancia, es decir, el creyente tiene que entender que se requiere de constancia. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar problemas, adversidades, tribulaciones, tentaciones, lo que sea. A veces se cerrarán algunas puertas, pero el creyente debe mantener la esperanza en Cristo, y la esperanza produce constancia, constancia hasta que Cristo venga. Así es que a veces habrá momentos de desánimo, pero nos acercamos al Señor, estamos en comunión con Él y su Espíritu nos da esa esperanza para que no nos quedemos tirados a mitad del camino, sino para que continuemos corriendo con paciencia la carrera que nos es propuesta. Muy bien, la cuarta marca que nos enseña aquí el apóstol Pablo es que los seguidores auténticos de Jesucristo asumen nuevos modelos a imitar. Asumen nuevos modelos a imitar. ¿Sabe usted? Todos imitamos. De hecho, nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje mucho tiene que ver con la imitación. Desde niños imitamos lo que vemos en casa, lo que escuchamos en casa, o para bien o para mal, pero vamos imitando. Esa es una forma en la cual vamos nosotros aprendiendo y creciendo. Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 6, Primera Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, esta cuarta marca significa que el auténtico seguidor de Cristo Jesús ahora va a tener nuevos modelos, modelos alentadores, en los cuales él se va a inspirar, ¿sí? Va a aprender, va a seguir. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, el creyente debe de poner ahora nuevos modelos en su vida.
Ahora, pero modelos que imiten a Cristo. Esa es la clave y ese es el punto de referencia. Pablo dice, hermanos, imítenme, síganme, porque yo imito, porque yo sigo a Cristo. Ese es el punto. Y ese es el reto. Un auténtico seguidor de Cristo ahora va a inspirarse en nuevos modelos con los valores y las enseñanzas de la Escritura. Es decir, hay un liderazgo bíblico el cual del cual tenemos que aprender, porque ese liderazgo bíblico a fin de cuentas proviene del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué se destaca en los modelos bíblicos que nos van a inspirar? La santidad, la integridad de carácter y los principios de la palabra de Dios. Ahora, hay muchas modas en muchos aspectos de la vida, pero también hay modas de liderazgo, hay modas empresariales en el mundo. Y muchas veces esos modelos empresariales destacan solamente el aspecto de las destrezas, de las habilidades, de las competencias, de la tecnología, o sea, ese aspecto externo, ¿verdad? Pero se olvidan de edificar el carácter. Por eso es que muchas veces a la gente pues la motivan o diríamos la manipulan cuando dicen, ve a este líder todo lo que ha logrado, los millones que ahora tiene de ganancias, ¿verdad? Sus éxitos y está ya en este nivel y entonces mueven el aspecto materialista de la gente, la motivan o la manipulan por ahí y la gente quiere copiar o imitar sus tácticas, sus estrategias, sus astucias, pero mundanas a fin de cuentas. Y muchos se deslumbran porque ven sus grandes logros, sus número de cuántos seguidores tienen en internet, etcétera, etcétera, y con eso piensan que van a ser iguales. No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener modelos diferentes, y son los modelos bíblicos, de los cuales tenemos mucho que aprender, de hombres de Dios, varones y mujeres de Dios que están en la palabra, y obviamente por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Podemos aprender de Abraham, de Moisés, de José, de Josué, de Nehemías, de profetas del Señor, del apóstol Pablo, los apóstoles, y obviamente en primerísimo lugar de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que su competencia lo llevará tan lejos como su carácter pueda sostenerlo. Repito, su competencia lo llevará tan lejos como su carácter pueda sostenerlo. Hay un énfasis en las competencias, en las destrezas, en las habilidades, pero muchos líderes están cayendo y aún algunos líderes también espirituales porque se engolosinaron, se dejaron llevar por los logros externos y olvidaron edificar su carácter en base a las virtudes de Cristo Jesús. Entonces, tenemos nuevos modelos que imitar, pero a veces la gente o los jóvenes quieren imitar a los rockeros, a las actrices, a los artistas famosos, a los youtubers, etcétera, ¿verdad? Pero a ver, cuidado, nuestros modelos están en la palabra de Dios y eso es firme y eso es lo que nos va a permitir tener un verdadero éxito. Así es que cuidado con las modas y con los modelos que nos venden en Hollywood, en los medios de comunicación, porque nuestro supremo modelo es Cristo Jesús y aquellos siervos que están en su palabra. Ahora, Pablo menciona aquí, mis hermanos, ustedes atravesaron, dice, pruebas, tribulaciones. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ahora tenemos que entender que el liderazgo se va formando a través de presiones y de tribulaciones también. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, las presiones, los problemas nos llevan a dejar de depender de nuestra astucia, de nuestras habilidades personales en la carne, para depender completamente del poder de Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Así es que hay gozo en el creyente, a pesar de esas tribulaciones, hay un gozo que produce el Espíritu Santo. Ahora, cuando el creyente auténtico, seguidor de Cristo Jesús, está aprendiendo de estos modelos bíblicos, él comienza a convertirse en ese proceso de crecimiento en un modelo. ¿Qué le parece? Entonces, Dios nos comienza a usar como instrumentos de bendición y Dios nos pone también para ser modelos de tal manera que otros nos imiten. Dice aquí en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Entonces, ellos que estaban imitando el ejemplo de Pablo y de Pablo que imitaba a Cristo Jesús,
Ahora los tesalonicenses se estaban convirtiendo en modelo. Permítame preguntarle, ¿está usted siendo un modelo digno de imitar en casa, en su trabajo, en el ministerio? A eso debemos de aspirar, mis hermanos. Pero sobre todo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, de estos principios de la palabra, sucederá algo, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vaya, qué bendición, dice el apóstol Pablo. Ya no tenemos necesidad de hablar de Cristo en esta zona porque ustedes, creyentes, se han encargado de expandir la fe, de compartir el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque esos creyentes estaban llenos del evangelio de Cristo Jesús. Y cuando un creyente está rebosando de Cristo, ese creyente no puede quedarse callado. Ese creyente compartirá a Cristo Jesús. Bien, y finalmente vamos con la quinta marca de los seguidores auténticos de Jesucristo. Dice en el versículo 9, Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, esta última marca se refiere a que los auténticos seguidores de Jesucristo dan evidencia de un cambio de vida, dan evidencia de un cambio de vida. Y aquí Pablo destaca tres características en ese cambio de vida. Ok, número uno, dice aquí en el versículo 9, ellos nos dicen, nos cuentan que cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Así es que ese cambio de vida en alguien que se dice salvo, seguidor de Jesucristo, tiene que haber una conversión, ¿verdad? Es decir, un darle la espalda a los ídolos, porque eso es la conversión, es arrepentirse, es dejar los ídolos para ahora seguir a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa una posición controladora en mi vida. Repito, un ídolo es cualquier cosa que ocupa una posición controladora en mi vida. Aquello que le quita a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Puede ser una persona, una situación, un hábito, una circunstancia, lo que sea. Todo aquello que permitimos que relegue a Dios a un segundo lugar, lo estamos convirtiendo en un ídolo. Entonces ahora el creyente que entiende que sirve solamente al único Dios verdadero, él va a tener que reconocer aquellos ídolos a los cuales ha servido durante mucho tiempo y cuando se convierte a Cristo, ¿verdad? Esta conversión es arrepentirse. Es decir, arrepentirse significa que le doy la espalda al pecado y me doy la vuelta para seguir en otra dirección, seguir en otra dirección. Cambio mi forma de pensar, pero también cambio la dirección de mi vida. Y dejo esos ídolos, los voy desechando, los voy sacando de mi vida, pero ahora mi dirección es hacia Dios, no es hacia otros ídolos, es hacia el único Dios verdadero. Entonces, el creyente deja sus ídolos y sigue a Cristo. Eso es parte del cambio de vida. En segundo lugar, parte de ese cambio de vida es que ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Esa conversión implica, en segundo lugar, servir al Dios vivo y verdadero. El creyente no ha sido llamado a estar escuchando solamente, o a sentarse solamente, o a aprender solamente, no. Estamos aprendiendo, estamos escuchando, pero vamos también sirviendo a la par, vamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Así que, mis hermanos, ¿cómo estamos sirviendo a Dios en estos tiempos? Y escúcheme, por favor, no podemos seguir poniendo como pretexto la pandemia. Para decir, pues ahorita estoy aquí confinadito en casa, no puedo hacer nada. No, no, sí. Hay cosas que podemos hacer y servir al Señor. Usted tiene que decirle al Señor, Dios, indícame cómo, por favor, de qué manera puedo servirte, aún a pesar de esta situación. Pero debemos de servir. Comience por ahí. No es todo, pero comience por orar fervientemente. Mucha oración necesitamos, mis hermanos, este año. Y después el Señor le irá indicando en qué manera usted puede servir al Dios vivo y verdadero. A Él tiene que servirle.
No podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, pues hasta que nos congreguemos otra vez. No, mis hermanos, como estamos sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, como alguien diría, formación en la acción. Formación en la acción, así es que vamos a servir al Señor porque Cristo dijo que mientras Él venía, tenía que encontrarnos ocupados de acuerdo a la obra que nos encargó a cada quien. Bien, y en tercer lugar, con esto concluimos, en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la era venidera. Muy bien, este cambio de vida consiste ahora, en tercer lugar, no solamente en una conversión, en un servicio al Señor, sino también en un esperar, la esperanza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que Cristo viene. Cristo viene. Y de esto vamos a estar tratando los próximos domingos también sobre la segunda venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, pero esta es la gloriosa esperanza, mis hermanos, que a pesar de lo que algunos están previendo o diciendo para este año, tenemos una gloriosa esperanza, sí, lo que venga, pero sobre todo estamos esperando el regreso de Cristo Jesús por su pueblo, por sus auténticos elegidos. Esperamos a Cristo. Un día Él vendrá, Él nos arrebatará, nos llevará a su presencia y disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Pero mientras tanto, mis hermanos, hay esta gloriosa esperanza para que no desmayemos, para que no nos desanimemos, sino que entendamos que el Señor nos libra, dice que nos libra de la ira venidera. ¿A qué se refiere esta ira venidera? Bueno, pueden ser dos cosas, ¿verdad? Número uno, la ira venidera más próxima es la gran tribulación. 7 años de terrible tribulación. Están descritos, bueno, a través de toda la escritura, pero principalmente en Apocalipsis. Ahí se va describiendo lo que le va a esperar a la humanidad por su dureza de corazón, por no querer amar al Señor, por no querer creer en Cristo Jesús. Esa es en parte la ira venidera. Y la otra ira venidera es la condenación eterna por causa del pecado del hombre, porque el hombre ha rechazado a Cristo y ha preferido las tinieblas y su pecado. Ahora, la esperanza es que Dios nos ha librado y nos liberará a los creyentes. Los creyentes no atravesaremos la tribulación, ni la gran tribulación. Gloria a Dios por ello. Y tampoco la condenación eterna del infierno, sino que estaremos en el cielo en su presencia. Esta es la esperanza. Esperamos de los cielos a Cristo Jesús. Mis hermanos, pues aquí tenemos estas 5 marcas de un seguidor auténtico de Jesucristo. El creyente debe tenerlas todas y va a ir creciendo en estas marcas a medida que va madurando. Pero, ¿cómo está usted? Y yo espero que si no tiene esta certeza de la salvación, bueno, venga hoy a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, entregue su vida, recíbale como su Señor y Salvador y comenzará usted a experimentar la verdadera salvación. Ahora, si ya es un creyente, pues bendito sea el Señor, pero ahora destaque y abunde en estas marcas como hijo, como hija de Dios. Y mis hermanos, pues con gozo en el Espíritu Santo sigamos avanzando en la fe y en estas virtudes. Así es que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo domingo. Continuamos con la predicación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Padre Celestial, por este momento que tú nos permites de reflexión, de esta instrucción con tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo solamente por tu amor. Tu gracia derramaste en nuestras vidas. Y ahora, Señor, hemos respondido en arrepentimiento y en fe al venir a Cristo, a rendirnos completamente a Él. Y tú nos has dado mediante su sangre preciosa, perdón, limpieza y la vida eterna. Gracias por ello, Señor. Ahora permítenos pues seguir creciendo, Señor, como tus hijos, amando a tu pueblo, a tu iglesia, siendo agradecidos con la iglesia, Señor, porque somos parte de tu familia espiritual. Bendice a toda tu iglesia en todo el mundo, fortalécela, Señor. Sabemos que tú la estás purificando y sigue edificando a tu iglesia para que tu iglesia sea una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia fiel que te ama de todo corazón. Señor, oramos que tú nos permitas seguir creciendo en estas cualidades como tus siervos, en fe, en amor y en esperanza, para que abundemos, Señor,
en esa confianza en ti, en este amor para con los demás, en esta gloriosa esperanza, pues tú vienes por nosotros. Y Señor, que sigamos creciendo al imitar ese liderazgo que tú has dejado en tu palabra, con nuevos valores, con nuevas metas, con nuevos propósitos. A fin de cuentas, Señor, para que también nosotros podamos llegar a ser ejemplos dignos de imitar, porque te seguimos a ti, Señor Jesucristo. Y Señor, que pues podamos dar evidencia de esta conversión, de dejarlos toda idolatría, a fin de servirte a ti, el único Dios vivo verdadero, y seguir esperando, mi Señor, con paciencia y con gozo, tu pronta venida, Señor Jesucristo, que cada día se acerca más. Despídenos con tu paz, bendice a cada familia que está escuchando esta enseñanza, que tu amor abunde en nosotros, Señor, y que nuestras vidas sean usadas para tu honra y para tu gloria. Provee, Padre Santo, para todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, y que tu Espíritu Santo abunde en nosotros en gozo, en poder, en fe y en amor. En Cristo Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y continuamos en comunicación. Hasta luego.